Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de Filósofo 777. Me puse a pensar y a mirar la situación que se está viendo en Venezuela hoy y la comparé como con el siguiente ejemplo. Imagínate que tú contratas a alguien para que te sirva en tu casa, como ayudante de cocina, como empleada de servicio. Y de repente esta persona que tú contratas llega desde el primer día y te dice, mira, señora, vamos a suponer que usted es la jefa de la casa. Señora, me hace el favor y me hace el desayuno. Yo me voy a sentar a ver televisión porque estoy un poquito cansada. Y eso sí, para el almuerzo quiero que me prepare las lentejas así. Y quiero que por favor, si le queda tiempo, planche la ropa de su esposo, porque es que de verdad yo me siento muy enferma, me duelen mucho los pies. Yo me pregunto, si eso pasara, ¿quién lo haría? Si usted contrata a alguien para que haga un trabajo en específico y usted termina haciendo todo el trabajo y pagándole el sueldo a la persona que contrató. Bueno, resulta que, ¿por qué pensé en esto? Por la situación que se está viviendo. Présteme atención a lo siguiente. A ustedes se les olvida que Nicolás Maduro no es un soberano, no es un rey, no es un monarca. A ustedes se les olvida que Nicolás Maduro no es plenipotenciario o que él no fue llevado allí por una monarquía o por un linaje sanguíneo o porque pertenezca a una línea monástica. No, Nicolás Maduro es un contratado por el pueblo. La población venezolana lo escogió. Bueno, en el caso de haber sido escogido, nosotros sabemos de que no fue escogido porque, primero y principal, se está violando los principales artículos o las principales leyes en Venezuela, que es la Constitución. Una persona que está sentenciada o que está bajo un juicio no puede postularse para ningún cargo político, primero. Segundo, ya él ha sido inhabilitado con anterioridad por la Asamblea Nacional por abandono de cargo. Segundo. Tercero, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio lo considera que no puede ocupar ese cargo. Cuarto, ha demostrado que es un inepto y que no sirve para ese cargo. Pregunto, entonces, ¿por qué el cachifo sigue tomando control y dominio en Venezuela? Porque Venezuela se lo ha permitido. Lo más irónico del caso es lo siguiente. Nosotros sabemos bajo estas elecciones que menos del 10% fueron a votar de manera legítima. El otro montón que le agregaron, obviamente, pues tiene que ver con cifras infladas. Lo que quiere decir que realmente la oposición cuenta con el 90% de Venezuela. Ahora, ¿no les parece a ustedes más irónico todavía que el 90% de la población venezolana se tenga que someter a la voluntad del 10%? Es decir, nosotros somos los jefes y tenemos que quedarnos sujetos y callados ante la orden del 10% de los ridículos, del 10% de los seres que forman parte de este régimen y que de una u otra manera están enchufados, conectados, tienen beneficios, y ese 10% nos dé órdenes a nosotros. ¿No les parece bastante contraproducente, bastante ilógico? Yo creo que Venezuela actualmente entró, voy a pintar el escenario para que ustedes entiendan el escenario. Venezuela en estos momentos entró en una etapa política que pareciera no tener retorno. El resultado de las elecciones del domingo se puede resumir en una sola frase. Venezuela tiene un presidente sin un claro mandato constitucional. Ya les voy a explicar eso. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, como los actores políticos nacionales relevantes, incluyendo a quien decidió participar como el principal contrincante del gobierno, ha desconocido los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral. Resultados que, tal como fueron presentados, guardan para el análisis una referencia cualitativa más que cuantitativa. Me refiero precisamente a Henry Falcón, porque todo el mundo pensaba que la loca de Henry Falcón iba a favorecer al personaje. Resulta que el que salió favoreciéndolo fue nada más y nada menos que el que yo dije con anterioridad que lo iba a hacer, que era Bertucci. Allí apareció ayer dándole la mano y sonriendo ante tal fraude electoral. Ahora, yo les advertí que eso iba a pasar. Eso va a generar en Venezuela, lo que viene en los próximos días, es una profunda crisis de gobernabilidad que enfrenta a Venezuela y que se ha terminado de acelerar de una forma definitiva con unos resultados que carecen de legalidad.
sobre todo a partir de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente espurua, ilegítima y que ha usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, que sí está legítima. La pregunta ya no es si existen las condiciones objetivas que pudiesen derivar en un potencial quiebre de la coalición oficialista, sino cuál podría ser la contingencia sobrevenida que a partir de ahora dé inicio a un cambio político para Venezuela. Yo te digo con toda seguridad que este es el comienzo del fin del madurismo. Es indudable que el gobierno deseaba utilizar los resultados del 20 de mayo para materializar múltiples objetivos, pero ninguno de ellos los pudo concretar. Primero, ante la presión internacional, el gobierno quería compensar su falta de reconocimiento externo a través de un acto de votación que lo legitimara domésticamente y que demostrara que era un país democrático. Segundo, deseaba desplazar a una oposición que le resultaba cada vez más incómoda por otra hecha a su medida. Tercero, el gobierno buscaba sustituir las estructuras chavistas tradicionales para terminar de personalizar el poder exclusivamente en la figura presidencial. Y finalmente quería aprovechar el resultado del 20 de mayo para abrir un nuevo proceso de negociación que estuviese centrado exclusivamente en los temas económicos y sociales, sin tener que poner sobre la mesa el tema electoral e institucional. Todos estos objetivos se evaporaron. El deslave abstencionista hizo ver la gran debilidad de la figura de Nicolás Maduro frente a una maquinaria chavista que decidió sublevarse también sigilosamente. La hiperinflación pulverizó el carné de la patria y los puntos rojos. Maduro redujo su votación prácticamente a 2 millones de votos, comparado con su cuestionado triunfo supuesto en el 2013, en un nivel de participación que ha sido el más bajo comparado con cualquier contienda presidencial de la última década. Si el objetivo era, frente a la presión internacional, ganar legitimidad en el plano nacional como producto de una votación masiva, esta posibilidad quedó totalmente abortada. ¿Cómo? Frente a los resultados de las votaciones. La idea de una oposición leal también fue pulverizada ante la decisión correcta de Henry Falcón de desconocer los escrutinios, como consecuencia de la violación flagrante de los acuerdos electorales a los que habría llegado con el gobierno. Con ello, la esperanza oficialista de una oposición dividida con la que se pudiera negociar fue definitivamente derrotada, cosa que le aplaudo a Henry Falcón y que no le aplaudo en ningún momento a Bertucci, porque recordemos que yo se lo advertí. Bertucci es un aliado del gobierno y por esa razón fue el primero en reconocer el triunfo de Nicolás Maduro y fue el primero en asistir al encuentro, darle la mano y sonreírle y mirarle los ojitos y todo lo demás. Quizás a cobrar su chequecito o quizás a esperar que le dé algún ministerio, porque no nos extraña que podría llegar un ofrecimiento que lo nombren ministro de Justicia y Culto o que lo nombren, qué sé yo. El chavismo también se sublevó frente a la posibilidad de personalizar el poder completamente en la presidencia. Somos Venezuela, la plataforma electoral alternativa que Maduro diseñó para ese propósito, escuche, no obtuvo ni el 5% del total de la votación del chavismo. La dependencia de Maduro de la estructura partidista del PSUV sigue siendo una realidad política. Maduro tiene que sujetarse al PSUV y con ello a su presidente, Diosdado Cabello. Así como también lo es su mayor dependencia al sector castrense, solo depende de Caracas. Esta es quizás una de las mayores frustraciones para el madurismo que deriva el 20 de mayo. Él va a tener que seguir compartiendo el poder sin estar en una posición claramente dominante, en una potencial negociación con Zapatero nuevamente como mediador poco confiable, centrada en la reconstrucción económica y social, quedó en el tintero ante el agravamiento de la crisis política e institucional y la ausencia de un interlocutor más light que el gobierno en el mundo opositor. Esa negociación, tal como ha insistido la comunidad internacional, tendrá que pasar inevitablemente por un nuevo proceso electoral con garantías políticas, así como para poder restablecer el Estado de Derecho. En teoría, el chavismo tiene 7 meses antes de la culminación del mandato constitucional de Maduro para que pueda asumir en enero de 2019 para barajar sus opciones, negociar un cambio o radicalizarse. Es imposible descartar que Maduro logre permanecer en el poder más allá del mes de diciembre.
Pero si esto ocurre incluso para los mismos actores que lo rodean, será más una situación de facto que de jure. Es evidente que el chavismo también tiene ese periodo de tiempo para ver cómo aborda la realidad política antes de la profundización de la crisis, tanto nacional como internacional. Hay un presidente en Venezuela que no posee un claro mandato para su reelección y que mientras permanezca en el poder será un obstáculo para enfrentar la hiperinflación, el colapso de la producción petrolera, la remoción de las sanciones internacionales, la emergencia social, la reactivación productiva. Las contradicciones que esta situación va a generar y los riesgos de implosión no son menores. Aunque es muy difícil predecir el futuro venezolano, es un hecho cierto que nosotros, Venezuela, ha entrado en un período de alta incertidumbre e inestabilidad política y social. En otras palabras, Venezuela, preparémonos porque vamos a vivir los momentos más duros, pero esto ya está en el piso. Esto se cayó. Y yo estoy seguro y convencido que en los próximos meses las decisiones económicas y políticas de este ser, de este animal que no tiene cerebro alguno, que no tiene casta de presidente, sino de payaso de circo, podría ser la mujer barbuda de la época. Bueno, este personaje lamentablemente nos va a llevar a una hecatombe donde los ciudadanos en Caracas tendrán que salir a defender lo que todo el país ha tratado de defender desde el 2014 y que ellos de una u otra manera no lo han hecho. Hoy Venezuela necesita un compromiso y necesita que el Caracas del bravo pueblo se levante y que comience a hacer lo que tiene que hacer para que el resto del país se una en ese proceso de llegar al punto de cúspide y de poder colocar un presidente que sí tenga mandato, porque lamentablemente, no sirve ni para corcho ni para limonada. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y por favor no te me alejes mucho. ¿Por qué? Porque viene más información. Abrazo rompecostillas y mil bendiciones.